En esta cápsula queremos conversar sobre un teorema muy importante en comunicaciones, en la disciplina de teoría de la información. Y para comenzar a conversar sobre ello, he preparado esta figura donde se representa una vez más la cadena de comunicaciones que comienza con una fuente de información que puede ser redundante, puede entregar información con redundancia, pero al cabo de un compresor vamos a asumir de que en este punto de aquí la compresión es ideal, por lo tanto la señal a estas alturas es información pura, el mensaje es información pura y es alimentada a un codificador de canal de tasa RC que le agrega redundancia en forma controlada para detectar y corregir errores en el receptor. Luego de agregar esa redundancia, las señales son este mensaje codificado es alimentado a un modulador digital que prepara la señal para salir al aire o al medio que corresponda. Y ese medio en general lo hemos llamado canal. Nosotros hemos estudiado el canal blanco-gaussiano. Y a la salida del canal tenemos la cadena inversa. Está el demodulador digital, que es básicamente filtro adaptado y dispositivo de sesión, el decodificador de canal, que detecta y corrige errores, después un descompresor que finalmente pone la información recuperada, el mensaje recuperado a disposición del usuario. Ahora, recordemos, a nivel de modulador digital hablamos de una tasa de bits RP, y la cantidad de información que recibe el canal es igual a esa tasa R bits multiplicada por la tasa del código, ¿sí? Entonces, en general, esta tasa de información, debido a que esta tasa de codificación siempre es un número menor que 1, la cantidad de información que se alimenta al canal es menos que la cantidad de bits crudos que se alimentan al canal a través de una cierta modulación digital que puede ser binaria o M-área. Ahora, hay un par de comentarios que quiero hacer sobre esta figura. El primero de ellos es que nosotros en este punto de acá hemos estado siempre hablando de una probabilidad de error que en general ha sido una probabilidad de error de bit y ha sido una expresión que es función de e bit partido por n0. Ahora, en el hecho de que aquí hayan errores y en el hecho de que los codificadores y decodificadores de canal no son infalibles, por supuesto que si bien una serie de estos errores pueden ser detectados por el decodificador de canal y corregidos incluso, no es de descartar que en este punto de aquí todavía haya errores. Y vamos a asumir de que esa probabilidad de error es P sub B. Nos referimos a errores de bit en general. Y por supuesto, este P sub B debiera ser menor que este P bit de acá. A su vez, el hecho que haya una inserción de ruido térmico, una degradación de la señal por ruido térmico en el canal y una transmisión que considera E bit de energía por bit, implica desde luego que esta transmisión ocurre bajo una cierta razón señal a ruido. En la medida que esa razón señal a ruido aumenta, hemos sabido que la probabilidad de error de bit baja. Si esta probabilidad de error de bit baja, entonces esta probabilidad de error de bit baja. Entonces cabe hacerse la pregunta si es que
existe la posibilidad de alguna forma de lograr una transmisión que en este punto de acá tenga probabilidad de error 0, gracias a alguna elección inteligente del codificador de canal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, o más bien una observación, es preguntarse si, dada la reducción de tasa de información que genera el código de canal a una transmisión física, si esa reducción de tasa genera que aquí haya una tasa de información que se puede garantizar siempre libre de errores en este punto de acá. La respuesta es sí, se puede, y esa respuesta es lo que llamamos el teorema de capacidad de canal. Y este teorema es debido a un señor de apellido Shannon, Claude Shannon. Y él formuló este resultado en 1948. Y dice así: el límite teórico para la tasa de información máxima posible, el límite teórico para la tasa de información máxima posible que puede ser transferida sin errores a través de un canal blanco gaussiano, que puede ser transferida sin errores a través de un canal AWGN. De ancho de banda W está dada por la siguiente fórmula. C, esto es lo que llamamos la capacidad del canal, es igual al ancho de banda W multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la razón señal a ruido de la transmisión. Y se mide en bits por segundo. Este es un resultado sumamente importante que vamos a comentar en algún detalle. Y antes de ello es importante señalar de que esta razón señal a ruido es potencia de señal dividido por potencia de ruido, medida en unidades absolutas. Vale decir, no en decibeles. Ahora, lo primero que puede ser interesante hacer es graficar la curva de capacidad. Y en realidad es una curva logarítmica donde uno tiene en el eje de abscisas la razón señal a ruido, en el eje de ordenadas la capacidad. La capacidad se mide en bits por segundo. Y como toda función logarítmica, dado que tiene un valor
uno más aquí, encontramos que tiene una forma como esta. Ahora, esto significa que en la medida que aumenta la razón señal a ruido, hay una mayor tasa de datos, bits por segundo, que puede ser transmitida a través de un canal de ancho de banda WHz sin errores. Esto acá voy a también aclarar que esto está en unidades de Hertz, por supuesto. Ahora, a menudo se expresa, es común expresar la capacidad C como eficiencia espectral, como eficiencia espectral. Y aquí básicamente la eficiencia espectral es la capacidad dividido por el ancho de banda, vale decir, cuántos bits por segundo pueden ser transmitidos en cada hertz de ancho de banda disponible. Y si se fijan, esencialmente se trata de pasar dividiendo W hacia la izquierda. Entonces, esto es igual a simplemente el logaritmo en base 2 de 1 más la razón señal a ruido. Y esto entonces tiene unidades de bits por segundo por hertz de ancho de banda. Entonces hagamos algunos comentarios sobre este resultado. La demostración del teorema de capacidad es bastante larga y muy matemática, así que es algo que no hacemos, pero en definitiva lo importante es el resultado y los comentarios al respecto que vamos a hacer ahora. Entonces, algunos comentarios. El primer comentario es que conocer la capacidad es bueno. Tener esa fórmula es bueno. ¿Y por qué? Porque básicamente provee un rayado de cancha. En el sentido de, si tengo un cierto presupuesto energético para lograr una cierta razón señal a ruido y si tengo un cierto ancho de banda disponible para realizar mi transmisión, puedo saber cuál es la mayor tasa de datos posible, teóricamente posible, de lograr en ese canal con esa inversión de energía. A su vez, conocer la capacidad es frustrante. Y lo voy a poner entre comillas, frustrante. ¿Por qué? Porque el teorema de Shannon da una idea sobre cuál es el límite, pero no indica cómo lograrlo. El teorema de Shannon de capacidad no da luces sobre cómo implementar un sistema sistemas que logren operar a capacidad en la práctica. Y hay una historia de intentos que comenzó en 1948, cuando finalmente se supo que la capacidad es un número finito, de intentos de lograr
diseñar sistemas de comunicaciones que operen a capacidad, pero ello hasta el día de hoy no ha resultado, si bien hay que decir de que ya hoy en día se logran sistemas que operan muy cerca de capacidad. Lo tercero que es importante mencionar es que la capacidad es un límite basado en leyes de la física y matemática. Es un límite basado en leyes de la física y matemática. Es decir, es algo de verdad, es un límite fundamental físico para la comunicación. 4. Si es que la razón señala ruido, sube, que es lo que tenemos aquí a la vista, entonces por supuesto también aumenta la capacidad. Pero ese aumento es no linealmente. No linealmente. Y esto básicamente implica que son rendimientos decrecientes. Si es que aumenta el ancho de banda, entonces la capacidad también aumenta, pero como pueden observar acá en esta fórmula, si es que aumenta el ancho de banda, la capacidad aumenta linealmente con él. Entonces el crecimiento de la capacidad es lineal. Y como último comentario, por todo esto que hemos conversado, la capacidad es una herramienta para valorizar espectro radioeléctrico. Es una herramienta para valorizar espectro radioeléctrico. ¿Y cómo funciona eso? Muy simple. Básicamente, si es que uno observa esta fórmula y considera tener W de ancho de banda, obtener una licencia para operar una banda de ancho W, o bien obtener una licencia para operar una banda de ancho 2W, desde luego que la tasa de datos posible de lograr en ese ancho de banda es el doble en el segundo caso que en el primero. Y si es que uno piensa este uso de una banda mediante múltiples usuarios o para entregar servicios de comunicaciones a clientes, entonces cuanta más tasa de datos uno pueda lograr en un canal, más clientes puede tener o a una cierta tasa de datos o manteniendo la cantidad de clientes se le puede ofrecer mayor tasa de datos a cada uno de ellos. Y en cualquiera de ambos casos, los ingresos que se pueden percibir por venta de servicios de comunicaciones son mayores en el segundo caso que en el primero. Y a partir de eso, digamos, se tiene una herramienta económica de alto nivel para valorizar la disponibilidad de ancho de banda. Eso es el resultado de la capacidad del teorema Shannon. Y vamos ahora en la próxima cápsula a ver un caso de aplicación especial de esta fórmula.